Dios les bendiga. Estamos en nuestro capítulo 6 y estamos estudiando lo que es el Espíritu Santo a través de las epístolas generales y el Apocalipsis. Con esta lección y una más que vamos a estar estudiando el día miércoles, vamos a terminar lo que es nuestra primera unidad, la perspectiva bíblica, para dar inicio a la perspectiva histórica del estudio del Espíritu Santo. Para esto ya he publicado en el Classroom el PDF de la lección 6 y el PDF de la lección 7 para que usted vaya adelantando. Así como les avisé en el curso de homilética sobre la sección difícil de la materia, esta podría ser la sección más difícil del curso. La perspectiva histórica o los estudios históricos siempre han sido un poco complicados para muchas personas. Así que, sin más preámbulo, empecemos. El Espíritu Santo en la carta a los Hebreos. Como sabe, yo voy a ir de repasada, nada más leyendo y mencionando los aspectos más importantes y el resto ya usted lo lee en casa. La carta a los Hebreos es esencialmente un tratado de cristología, más que una carta. Consiste de 4 ensayos menores, a los que se agrega un final, un epílogo que contiene algunas orientaciones éticas. Los 4 ensayos describen a Cristo, número 1, como el Hijo de Dios. Número 2, como el sacerdote. Número 3, como el mediador de un nuevo pacto. Y número 4, como el perfeccionador de la fe. No obstante, por sostener una teología trinitaria, el autor no deja de lado mencionar el papel del Espíritu Santo, especialmente en relación con la obra redentora de Cristo. De los 7 pasajes que menciona al Espíritu Santo, 3 lo relacionan con la inspiración y revelación divina en la historia. 3 se refieren al Espíritu en el tiempo del Nuevo Testamento. Eh, Se refiere al Espíritu Eterno en relación al sacrificio expiatorio de Cristo. De todos estos pasajes, los 3 más significativos para nuestro estudio son el capítulo 2 del 1 al 4, el 9, 14 y el 6 del 4 al 6. Entonces, empecemos con el primero, el testimonio conjunto de la Trinidad. En Hebreos 2, del 1 al 4, el autor de la carta presenta el testimonio en conjunto de la Trinidad sobre el mensaje del Evangelio. Este mensaje que en el pasado fue anunciado por los ángeles debe ser hoy, después del sacrificio expiatorio de Cristo, tomado bien en cuenta por quienes lo escuchan. De otro modo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Veamos un poquito el pasaje. Por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Amén. Bien, entonces, en este testimonio trinitario conjunto a favor de la salvación, el Espíritu Santo juega un papel fundamental. Como agente de la acción divina redentora, le cabe a él operar 4 manifestaciones de la gracia divina. Número 1, señales. Número 2, prodigios. Número 3, diversos milagros. Y número 4, dones distribuidos. Es interesante notar que hay un cierto progreso en la enumeración desde aquello que es más llamativo exteriormente a los que son más decisivos interiormente. El fenómeno externo y la experiencia interna son ambos de manera diferente, capaces de variar, capaces de varias interpretaciones, pero de todos modos son acciones poderosas del espíritu que se manifiestan como complementarias. Una suple el elemento de convicción que falta a la otra. Además, el pasaje es muy interesante porque muestra la realidad incuestionable de los dones milagrosos de la iglesia temprana. De igual modo, testifica también de la manera en que los primeros cristianos consideraban estas manifestaciones poderosas del Espíritu como coordinadas unas con otras y todas conducentes a poner en evidencia el poder divino para la salvación, el Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo. El autor de la carta de Hebreos centra su pensamiento en la falacia superlativa y única del sacrificio, perdón, en la eficacia, no sé por qué leí falacia,
en la eficacia superlativa y única del sacrificio expiatorio de Cristo. Según él, tal entrega de su vida, o sea, la sangre de Cristo, fue voluntaria, racional, espontánea y moral. La sangre de Cristo fue suficiente para la expiación de nuestros pecados y la purificación de nuestra vida. El sacrificio de Cristo sobre el altar de la cruz procedió a la presentación de la sangre, del mismo modo que el sacerdote en el antiguo Israel sacrificaba primero el cordero y luego derramaba la sangre sobre el altar. De este modo, en virtud de su naturaleza divina, inseparable e incambiable, Cristo fue tanto sacerdote como víctima en el altar de la cruz. Según Hebreos 9:14, esta acción de entrega sacrificial, Cristo lo llevó a cabo por medio del Espíritu Eterno. Según algunos intérpretes, la ausencia del artículo definido antecedido a Espíritu Eterno hace que la expresión aquí debe entenderse como el espíritu de poder que poseía, es decir, su espíritu. De hecho, no podría decirse de ningún ser humano que su espíritu es eterno, pero el espíritu de Cristo lo es en virtud de la eternidad de su personalidad divina. En razón de esto, Cristo, por ser totalmente humano, permaneció en una relación inquebrantable con Dios y fue por eso que tuvo el poder de una vida indestructible. En Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 6, encontramos uno de los pasajes bíblicos de interpretación más difíciles y que, en consecuencia, ha dado lugar a más diversas opciones. Quiero explicar un principio de hermenéutica, ¿ok? Ya. Recientemente en redes sociales vi una publicación de un pastor, bueno, que él decía lo siguiente, y mire qué problema es no entender de lo que estamos hablando. Y deberíamos no hablar de aquellas cosas que no sabemos ni entendemos. Él decía, bueno, es tiempo de dejar las teorías teológicas, dejar de pensar que la Biblia propone diversas interpretaciones para un pasaje. Es momento de predicar la voluntad absoluta de Dios según lo dice la Biblia. Y el pastor lo puso esto debido a una publicación de Alfredo, que él publicó un libro sobre 3 puntos de vista sobre el arrebatamiento, en donde en estos 3 puntos de vista está el rapto pretribulacional, midtribulacional y posttribulacional. Y los 3 autores son muy buenos, por lo menos el posttribulacional yo lo conozco, el Douglas Moo, he tomado cursos con él, es capísimo. Craig Blyson también lo conozco, es muy bueno. Y ahora, ¿cuál es la cuestión, hermano, con esta cuestión? Perdón por ser redundante. El tema no es que la Biblia presente diferentes perspectivas, no es que la Biblia sea relativa, no. Y esto es el punto porque debemos entender y tener una formación teológica seria. Es que el tema es cómo nosotros los cristianos interpretamos ese pasaje. Ya, por ejemplo, a ver, aquí notamos un pasaje, Hebreos 6, 4 al 6. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que proclamaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del cielo, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Ahora, este pasaje lo que está tratando de decir, según en una perspectiva arminiana clásica, es que las personas que una vez han apostatado de la fe, no habla de los que se apartaron de la fe, habla de los que apostataron de la fe. Estas personas ya están condenadas perpetuamente. O sea que no hay no hay una restauración para aquel que ha caído en apostasía. Ahora, esta interpretación que yo estoy mencionando es la interpretación que el arminianismo clásico, este sistema de soteriología, propone. El arminianismo wesleyano, que es una variación del arminianismo clásico, con algunos ajustes. Bueno, el arminianismo wesleyano, y quiero decir de paso que el pentecostalismo tiene 2 variantes en cuanto a su interpretación de la salvación. O somos arminianos clásicos,
que como es mi caso, o algunos son arminianos wesleyanos, pero ver una diferencia sobre estos puntos. Bueno, en agosto vamos a dar un curso en la Escuela Logos, primeramente Dios, sobre soteriología, ¿no? Entonces, ahora, el arminianismo wesleyano no ve eso. El arminianismo wesleyano ve que esto es como un tipo de hipérbole, que es una herramienta literaria para decir que realmente lo que ha cometido la persona es algo grave. Ahora, el calvinismo, y también el calvinismo tiene muchas variables, está el neocalvinismo y está el calvinismo clásico. El calvinismo, bueno, dice que las personas que han apostatado realmente nunca estuvieron en la fe. Obviamente el pasaje está diciendo otra cosa, pero es como las otras personas lo han interpretado. Entonces, el problema no es que la Biblia da a entender varias cosas, no, el problema es que nosotros como personas o individuos tenemos diferentes interpretaciones sobre un mismo pasaje. Entonces, lo que puso este pastor sobre que debemos dejar de tomar, que la Biblia da diferentes perspectivas, no, realmente el que está interpretando la Biblia y el que está haciendo teología no piensa eso. Lo que piensa el que realmente está haciendo teología es que realmente sí, hay pasajes, hermanos, que son difíciles de entender. Y no podemos pretender tampoco decir, ah, no, mira, esta es la interpretación absoluta e infalible. No, la persona que tiene una forma de pensar absoluta referente a los pasajes de la Biblia es una persona que no tiene interés en cambiar su manera de pensar, no tiene interés en ser correcto, no tiene interés en nada. Entonces yo por lo menos, yo enseño dos cosas mientras estoy enseñando teología. Enseño dos cosas. Número uno, enseño pensamiento crítico, en que ustedes piensen por su propia cuenta sobre lo que dice un pasaje y deben de tomar en cuenta que sus conclusiones tienen que llevarlos a algo y tienen que ver un método porque los llevó a eso, número uno. Y número dos, también enseño lo que es honestidad y respeto, de que debemos de entender que dentro de la teología no todos piensan igual y no todos llegan a las mismas conclusiones que nosotros tenemos y ellos tienen sus razones. Entonces, un paréntesis. Más allá, dice, de las implicaciones teológicas que encierran estas palabras, a nosotros aquí nos interesa la afirmación del autor de que los creyentes son personas que han sido iluminadas, han saboreado el don celestial y han tenido parte en el Espíritu Santo y han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Da la impresión como que todas estas acciones y experiencias espirituales son el resultado de la obra del Espíritu Santo en base a la obra redentora de Cristo. Y como expresión del amor del Padre, el contexto es, pues, extraordinariamente trinitario. De toda la riqueza de expresiones que presenta el pasaje, lo que más nos interesa aquí es la frase han tenido parte en el Espíritu Santo. Esta expresión compuesta de diferencia, de compartió, describe mucho más que el simple hecho de haber sido partícipe. La expresión han tenido parte destaca el hecho de que esta expresión resulta en la obtención de un determinado carácter que solo se puede obtener por medio de una relación vital con el Espíritu Santo. En verdad, esta participación del Espíritu es el clímax de la experiencia cristiana, ya que Él es quien guía y fortalece tanto al individuo como a las congregaciones. El Espíritu Santo en la carta de Primera de Pedro. Probablemente no hay otro autor del Nuevo Testamento que sea tan elocuente al referirse al Espíritu Santo como el autor de esta carta. En los relativamente pocos pasajes en los que hace mención del Espíritu, Pedro generalmente no se repite en los apelativos que, por otro lado, encierran una notable riqueza de significado. Pedro llama al Espíritu Santo Espíritu que santifica. Espíritu de Cristo, Espíritu enviado del cielo, Espíritu que da vida, Espíritu de Dios. Vamos a considerar en detalle cada uno de estos calificativos, ¿no? Estamos hablando de un mismo Espíritu. Entonces, Espíritu que santifica. Primera de Pedro 1, 2. El autor hace referencia a la obra santificadora del Espíritu. En preposición, en, tiene que ser entendida como instrumental. En este caso, como ocurre frecuentemente en el griego helenista, en el sentido de en virtud, por medio de o mediante de, hay algunos eruditos que lo consideran en el sentido local, ordinario, como queriendo decir en la esfera de. En este caso, la frase sería análoga a la expresión en Cristo y en poder.
En el contexto de la frase, al igual que en 2 de Tesalonicenses 2:13, indica que en este versículo el vocablo neumatos es un genitivo subjetivo por el espíritu. Esto significa que su colocación juntos con padres, Padre, Patros y Jesucristo, ambos nombres personales sugieren que neumatos es también personal. Es decir, parece evidente que Pedro está haciendo una mención concreta de las tres personas de la Trinidad. La palabra agiasmos, hacer santo o santificación, aparece 3 veces en 1 Tesalonicenses 4, 3, 4 y 7. Ser santificado por el Espíritu representa la experiencia interior del sacramento del bautismo, que probablemente es lo que el apóstol tiene en mente acá. Espíritu de Cristo, 1 de Pedro 1:11. El apóstol se refiere al Espíritu Santo llamándolo el Espíritu de Cristo. Esta frase aparece solo una vez más en todo el Nuevo Testamento. Y es en Romanos 8:9. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Hijo. Algunos piensan que en los pasajes paulinos es posible que espíritu pueda ser entendido como una influencia espiritual impersonal, pero Hechos 16:7, dando el significado, está determinado por la frase el Espíritu Santo. En el versículo anterior está claro que se trata de una acción personal. Por extensión, podría pensarse lo mismo de los otros textos y en especial de 1 de Pedro 1:11. En este caso, el Espíritu de Cristo es considerado como el que se reveló a los profetas. El contexto en el que aparece aquí la frase hace referencia al ministerio de los profetas y su anuncio anticipado de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendrá después de esto. Era común en la enseñanza judía señalar que los profetas hablaron bajo inspiración del Espíritu. Y esta doctrina pasó a la iglesia cristiana. El autor de 2 de Pedro sostiene que la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. En relación con los profetas cristianos, entonces su capacidad de comunicar mensajes enviados por Dios era considerada sobrenatural y guía por el Espíritu. La frase en cuestión es elocuente y rica en significado. Si bien el Espíritu es uno con el Padre y con el Hijo en el ministerio de la Trinidad, y procede como una corriente de influencia santa desde el trono divino, es propio de él usar esa interpretación para revelar y glorificar a Cristo. En esto, el Espíritu, perdón, voy a cerrar mi WhatsApp, es que lo tengo abierto acá y me están llegando mensajes. Ya, ¿dónde me quedé? Bien, la frase en cuestión es elocuente y rica en significado. Si bien el Espíritu es uno con el Padre y con el Hijo en el ministerio de la Trinidad, procede como una corriente de influencia santa desde el trono divino común. Es propio de él usar esa inspiración para revelar y glorificar a Cristo. En esto el Espíritu muestra un aspecto importante de su carácter y obra, como es el hecho de que se coloca en un segundo plano frente a los seres humanos para iluminar la persona de Cristo y traer toda nuestra atención sobre él hasta la glorificación de Cristo. El Espíritu no aparece como dado plenamente a los seres humanos, es decir, al menos no tan abundantemente derramado sobre todos los creyentes como ocurrió después de Pentecostés. Más bien parece ser que el Espíritu se manifiesta inmediatamente y ocasionalmente. E incluso antes de la encarnación, el Espíritu reveló cosas importantes en cuanto al Mesías venidero y su obra redentora, especialmente a través de los profetas. Este Espíritu de Cristo, que operó en los profetas como el Espíritu de revelación, comunicándoles verdades que ellos no podían haber descubierto o elaborado, fue también el Espíritu de inspiración que les ayudó a comunicar estas verdades por las palabras escritas. Estas verdades tocantes a los sufrimientos de Cristo y a la gloria que vendrá después de esto, son los que el propio Cristo proclamó a sus discípulos y que estos proclamaron a otros. Llenos del espíritu de proclamación, les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo. El Espíritu enviado al cielo, vamos a leer los 2 párrafos de eso. En 1 de Pedro 1:12, el apóstol presenta otro aspecto interesante del Espíritu al señalar que fue enviado del cielo. La referencia primaria es el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El uso de la preposición en
al comienzo de la frase, destaca la esfera en la que la acción tuvo lugar. Es decir, fue en el poder o por medio de, por el Espíritu, lo que implica el carácter personal del Espíritu. La declaración de que el Espíritu Santo fue enviado del cielo es especialmente adecuada si se hace referencia a una ocasión o periodo de expansión o avivamiento religioso. Por eso la referencia es también el derramamiento del Espíritu Santo que acompañó y confirmó la evangelización en el norte de Asia Menor, con las buenas nuevas de la universalidad del Evangelio. Si Pedro está escribiendo a gentiles o al menos a judíos de la diáspora, está diciendo que estas palabras, que ellos no forman parte de un plan B. En la obra redentora de Dios, Dios pensó que en ellos desde el comienzo. Y hay una manera de pensar que creo que tiene que ver con el dispensacionalismo rígido, que dice, bueno, Jesús vino por los judíos y como los judíos rechazaron, entonces nosotros fuimos el plan B, entonces Jesús ahora viene a operar a los gentiles y no. Eso no es correcto. Desde el Antiguo Testamento se ve que los gentiles, es decir, nosotros, estábamos incluidos en el plan de Dios, así que usted no es ningún plan B. Dios ya había pensado en nosotros. El espíritu de vida, bueno, en 1 de Pedro 3, 8 al 20, encontramos dos declaraciones teológicas muy importantes en relación con la obra del Espíritu Santo. La primera es que Cristo murió por los pecados, una vez todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. La frase que llama la atención es, Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Es interesante que la oración presente un doble contraste en el uso de los verbos y sustantivos. De un lado está la carne, sarg, y el espíritu. Los verbos contrapuestos son morir y dar vida. Los sustantivos son dativos de referencia. Estos contrastes son frecuentes en el Nuevo Testamento. El contraste entre muerte y vida vuelve a aparecer en 4:6, donde está referido de Cristo a los que creen en él. La verdad central detrás de estas palabras es que el Espíritu Santo fue el agente de la resurrección en el cuerpo de Jesús. Es decir, Él hizo que el cuerpo volviera a la vida. Ya, esto es lo que nos interesa de este párrafo. El glorioso Espíritu de Dios. En 1 de Pedro 4:14, la expresión el glorioso Espíritu de Dios no es fácil de traducir, y de hecho hay versiones de diferentes maneras de entenderla. Algunos traducen la frase como lo hace la NBI, así como lo entiende Charles Bick en su comentario. Él es el Espíritu que nos permite glorificar a Dios a través del sufrimiento. Él descansa sobre el cristiano como la Shekinah. Descansaba sobre el tabernáculo y traía un anticipo de la gloria que sería dada plenamente con el Apocalipsis. Pero esta expresión no aparece en el Nuevo Testamento. Un pasaje interesante en razón de la alusión a la iglesia como la casa de Dios es 1 de Pedro 2:5. La otra manera de traducir la frase es como el espíritu de la gloria. Esta traducción es apoyada por Bengel, que traduce la frase como el espíritu de la gloria de Dios. La gloria es el título de Cristo concebido como la Shekinah, o la presencia visible de Dios entre los seres humanos. Quienes prefieran la traducción ven la gloria como título de Cristo, al igual que Emmanuel o el Verbo. En nuestro caso, seguiremos la versión de la NVI. Hay que tener en cuenta que este pasaje está basado parcialmente en Isaías 11:2, que dice, el Espíritu del Señor reposa sobre él. Según los eruditos aquí, como en otros pasajes del Antiguo Testamento en los que el Espíritu de Dios es relacionado con el Mesías o con Israel, la personalidad propia del Espíritu parece diluirse o esfumarse, pero en realidad no es así. Si se considera toda la frase en la que aparece la expresión, cualquiera que sea la interpretación que se le dé, el glorioso Espíritu reposa sobre ustedes. Vamos a hacer un estudio de comparación de versiones, primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14. Vamos a ver cuáles son las diferentes formas en que es traducida esta oración. Bien.
Tengo acá las Biblias que normalmente utilizo para comparar traducciones, la Biblia textual cuarta edición, la Nueva Biblia de las Américas, la NBI, nuestra tradicional Reina Valera 60, y una Biblia católica, que es la Biblia de Jerusalén. Entonces, si sois insultados por el nombre de Cristo, soy aventurado porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Bien. Dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Dichosos son porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Dichosos ustedes, porque por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes. Bueno, el Espíritu Santo en Segunda de Pedro. Si ustedes ven, lo que estamos viendo es tomando todos los pasajes que hablan sobre el Espíritu Santo en las cartas universales. Dice que hay una sola referencia al Espíritu Santo en Segunda de Pedro. Parece ser característico del punto de vista del autor que esta carta no relaciona al Espíritu con la Iglesia, sino con la inspiración sobrenatural de los profetas del Antiguo Testamento. La importancia capital que estas palabras tienen para describir la relación del Espíritu Santo con la escritura del Antiguo Testamento es notable. El autor destaca el papel del Espíritu Santo en la inspiración y confirmación de la palabra profética. Seguramente hace esto para contrarrestar a las falsas enseñanzas que distorsionan o reinterpretaban de manera errónea las profecías mesiánicas, en la contraposición con el subjetivismo hermenéutico y la manipulación especulativa de algunos. El autor indica que los creyentes poseemos algo que es aún más cierto y válido que la voz de Dios que se escuchan en el oído natural, y esto es la confirmación de las palabras de los profetas por la obra del Espíritu. Por otro lado, y ligado a esto, hay que tener en cuenta que esta carta es considerada generalmente como una obra tardía del Nuevo Testamento y posiblemente fue escrita fuera del periodo apostólico. Por ello mismo se dice que es testimonio de una suerte de catolicismo primitivo y de un proceso de institucionalización de la Iglesia bastante avanzado. De allí que la única referencia directa al Espíritu se encuentra en relación con la inspiración de la profecía. En este sentido, el versículo 20 y 21 han sido tomados como significando que el manipuleo individual de la Escritura debe dar lugar a la exégesis autoritativa del magisterio de la Iglesia, la enseñanza de Julio. Tal como ocurre en la Iglesia Católica Romana, sin cuestionar el carácter del catolicismo primitivo, que pueda tener segunda de Pedro, no veo razón para interpretar estos versículos en cuestión según este planteo. La interpretación particular del versículo 20 no significa una interpretación privada o propia que difiera heréticamente de la Iglesia oficial, sino que sugiere una arbitrariedad interpretativa que se aleja de la condición clara del Espíritu en el proceso hermenéutico. La cuestión es, entonces, ¿qué es lo opuesto a particular? Creo que lo correcto es la interpretación bajo la inspiración del Espíritu Santo, quien es el mismo que inspiró a los escritores bíblicos y sus escritos, que hoy consideraremos como palabra de Dios. Por otro lado, 2 de Pedro 1, 19 al 21, la inspiración y confirmación de la palabra profética es el resultado de la operación del Espíritu Santo. Los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu, precisamente debido a que los profetas fueron movidos por el Espíritu Santo, sus palabras fueron un mensaje de parte de Dios. La palabra de los profetas es autoritativa atemporalmente en razón de que sus autores fueron voceros de Dios. Dado que la profecía verdadera jamás vino por iniciativa humana, no puede ser librada a una interpretación particular de nada. El calificativo irigas describe individualmente o diferencia con otro. Aquí se le contrasta con la palabra segura de la profecía.
De este modo, se ve a la escritura como un sentido objetivo y fijo. El deber de los creyentes es el descubrimiento de tal significado y no la imposición sobre el mismo del punto de vista del intérprete. Este es el objetivo. Este es el objetivo de la hermenéutica y del exégesis, develar el significado que el pasaje tiene, ¿no? Aunque en ocasiones podamos cometer el error de meter nuestra interpretación, de meter nuestra percepción, de meter lo que nosotros estamos pensando referente al texto. Por eso debemos de pensar, y ese es el deber, en el texto, en lo que el texto dice, en lo que el texto está comunicando, no a lo que yo entiendo del texto, ¿no? No es pecado ni nada, pero debemos de buscar el significado del texto antes. Bueno, esto es lo que yo pienso del texto, antes que eso. Porque a veces el tema es que nos quedamos con el, no, mire, es que esto es lo que yo pienso del texto, en vez de trabajar un poco más en buscar cuál podría ser el significado realmente del texto. Dice, finalmente, según de Pedro 1:21, debe ser leído e interpretado junto con 2 Timoteo 3:16. El primer texto afirma la inspiración del Espíritu sobre los escritores de la Biblia, mientras que el segundo afirma su inspiración sobre el texto que estos escriben. Habría que agregar el texto de Juan 14:26, donde Jesús promete la inspiración del Espíritu sobre los lectores de su palabra registradas en la Escritura. De este modo, la operación la operación inspiradora del Espíritu recorre la mente de los escritores bíblicos. El contenido del texto que produjeron en la mente de lo que hoy podemos leer e interpretarlo, de modo que resulte en una lámpara que brilla en la oscuridad. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí, amado hermano. El día miércoles vamos a terminar con este capítulo, en donde vamos a estar estudiando las cartas de Juan y lo que las cartas de Juan tienen que decir sobre el Espíritu y Apocalipsis. Y la próxima semana ya empezamos nuestra unidad 2 con la perspectiva histórica. Estamos en 1 de abril ya, así que recordarles a todos los amados hermanos que la primera semana de cada mes, ya saben, hacer el pago del curso del Nuevo Testamento y de neumatología. Así que Dios les bendiga. Cualquier duda que tengan durante la semana, no duden en escribirme. Dios les bendiga, Dios les guarde y bendiciones.